que ahora tenemos que platicar de Pedro Páramo. Esta adaptación de un libro inadaptable, podría ser para algunos, pero que ya ha sido adaptado en otras ocasiones, en 1967 y en 1978. Pero aquí lo hace ahora el grandísimo Rodrigo Prieto. Sabemos quién es Rodrigo Prieto, este cinefotógrafo que ha trabajado en un montón, pero un montón de producciones que si yo se las dijera no termino, pero por mencionar las que a mí más me sorprenden, estuvo en La Hora 25 con Spike Lee, estuvo en 8 Mile, Amores Perros, El Irlandés, Barbie, Killers of the Flower Moon, los videos de Taylor Swift, Willow y Fortnite, como de cinefotógrafo, no es el director, es cinefotógrafo, pero sí estuvo por ahí. Aparte que ha trabajado, ya lo dijimos, con un montón de directores, Martin Scorsese, Alejandro González Iñárritu, Spike Lee. Sabemos que es alguien sumamente experimentado, pero darle una primer película dirigida a un director Nobel, porque es lo que es, ha sido cinefotógrafo pero no director, pues parece complicado, y sobre todo cuando hablamos de una adaptación de un libro de Juan Rulfo que es de un realismo mágico que es muy revuelta. La historia de Pedro Páramo nunca es lineal, es muy complicado leerla, es algo que te exige mucho, a pesar de lo corta que es algo que te exige muchísimo. Entonces se parece que estamos hablando de algo que estamos entrando en un terreno sumamente complicado. Todos los que hemos leído a Pedro Páramo, a muchos nos obligaron en la secundaria, lo cual yo agradezco. Yo sé que muchos de mis compañeros de secundaria en aquel momento no lo agradecieron. No les gustaba por el hecho de que era complicado entrarle. Esta película no lo va a hacer más simple, es lo que quiero decir desde entrada. No es más sencillo lo que presenta Rodrigo Prieto, y es una adaptación casi literal del libro. Lo agarró el libro y dijo, ok, ¿qué dice aquí? Vamos a pasarlo a imagen. Es lo que hizo. Pero antes de entrar a toda esta crítica, vámonos con una pequeña sinopsis, porque la trama nos cuenta la historia paralela en diferentes espacios temporales en Comala, un pueblo habitado por fantasmas y entes que han quedado atrapados y viven en un bucle de tiempo en el que conviven con las consecuencias de las decisiones de Pedro Páramo, un hombre despiadado que tomó las riendas del pueblo y de sus habitantes. Todo quedará a descubierto cuando Juan Preciado, hijo no reconocido de Pedro Páramo, regresa a la localidad para develar la verdadera historia de la misma. Esto es una sinopsis que podría darles como muy sencilla, porque la historia en verdad es muy larga, muy enrevesada y muy complicada de entrarle. Si no has leído el libro y empiezas a ver la película, probablemente te pierdas un poco. Y es algo que tal vez pueda llegar a molestar, y tengo que aceptarlo desde ahorita. Sí es una película que está más hecha para las personas que ya conocen el material de origen, lo cual no me parece incorrecto, me parece bien. Pero si estabas esperando que te dieran algo sumamente explicado y masticado, aquí no lo vas a encontrar. Al contrario, va a ser casi lo mismo del libro. Te recomendaría muchísimo que leyeras el libro y después vieras la película. Un guión, hablemos del guión de Mateo Gil, que es un guionista español de una de las películas que son obligadas para todos los estudiantes de cine, de tesis. Es esta película de 1994, creo que es por ahí, que es un poquito violenta, y también hizo el guión de Mar Adentro. Entonces estamos hablando de un guionista que sabe perfectamente lo que hace, y por ahí leí algunas quejas diciendo que por qué tiene un español para adaptar una historia tan mexicana y tan profundamente mexicana. Puede ser que sea una crítica válida, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque lo hace bien, muy textual, muy lineal, me refiero a lineal, o sea, yéndose línea por línea con el texto. No cambia mucho, aunque sí traduce ciertas cosas que no están tan explícitas en el libro, y aporta un poco más a las explicaciones. A mí me dio muchas explicaciones que me quedaron como dudas cuando yo leí el libro. Respeta los diálogos casi de forma literal, como ya lo dijimos, aunque sí ignora algunas partes que no parecerían tan importantes para la película, pero cuando lees el libro sí son importantes, y eso también puede llegar a levantar algunas cejas. En algunos momentos parece que el guión es un poco contenido, porque cuando leemos la historia, el libro, cada quien tiene un imaginario de lo que es Comala y de lo que es Pedro Páramo, y aquí parece que todo está un poquito más arropado, un poco más como una bomba a punto de explotar, que no termina por explotar, como tal vez en la imaginación de cada persona sí lo hace dentro del libro, lo cual no es tal cual un error, porque estamos hablando de una interpretación, no estamos hablando de que él iba a hacer un guión que dijera exactamente lo que en la cabeza de cada uno de nosotros o de los espectadores quisiera. Entonces sí, es contenida un poco en algunas partes, pero lo cual no me parece necesariamente un error.
Las actuaciones son un apartado bastante interesante porque hay un montón de gente por aquí trabajando. Vamos a hablar como solamente de algunos. Tenoch Huerta como Juan Preciado, el hijo no reconocido de Pedro Páramo, que regresa después de muchos problemas, los cuales no vamos a mencionar porque no se trata de eso la reseña, pero después de muchos problemas regresa a la pantalla y lo hace bien. Su papel es pequeño, sí, pero lo hace bastante bien. Manuel García Rulfo como Pedro Páramo, que paréntesis, sí es como pariente de Juan Rulfo, pero es bisnieto del tío abuelo de Juan Rulfo. Él lo hace bien. Vi también muchas quejas diciendo que, híjole, ¿por qué tiene a alguien tan blanco a hacer a Pedro Páramo? Recordemos que en el texto, en el material original, nos mencionan que Pedro Páramo, no lo mencionan textualmente, pero mencionan que sus hijos tienen tez un poco más blanca, entonces no se me hace algo tampoco como para queja. Roberto Sosa como el padre también brilla muchísimo. A Roberto Sosa lo recordamos por un montón de películas y por aparecer en el video de Gimme the Power de Molotov, hace muchísimos años de eso. Y aparte otros actores y actrices, Dolores Heredia, Isela Salas, Isabel Bautista, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón que, al ser fantasmas, no fantasmas, personas muertas, personas vivas dentro de esta película, hablar de su dimensionalidad es complicado. ¿Por qué? Porque los personajes saltan de tiempo, saltan de forma y no necesariamente los encuadra de una manera en la que puedas entenderlos perfectamente como un personaje que lleva algo de la historia, sí, pero tienes que poner muchísima atención hacia dónde va cada una de estas historias, que son muchísimas y que al final terminan con Pedro Páramo como el centro de absolutamente todo este universo. La dirección, como ya dijimos, de Rodrigo Prieto, multinominado al Oscar, nunca ganador, pero multinominado muchísimas veces. Se ve que es su primer trabajo, pero no tomemos esto como una crítica, tomémoslo como que ha abstraído de otros directores la forma en la que él va a dirigir. No es algo que sea completamente un error, no me parece de hecho un error. Creo que poco a poco va a ir encontrando su tono y su forma de dirigir y aquí lo hace bien. Tal vez en algunas partes puedan decir, es que es sumamente melodramático, pero así es la historia, no es un error, simplemente está traduciendo algo que leímos todos y trata de mandarlo a imágenes que a veces es complicado, pero aquí lo hace pues de manera correcta. Veremos cómo avanza, no tenemos duda absolutamente nada en cómo va a seguir trabajando en fotografía, pero yo sí quiero ver lo siguiente que dirija Rodrigo Prieto. Fotografía de Rodrigo Prieto y de Nico Aguilar, que Nico Aguilar estuvo trabajando en Los Asesinos de la Luna como cámara y electricidad junto a Rodrigo Prieto, que fue el cinefotógrafo. Lo cual me parece muy bello porque es como arropar a tu siguiente pupilo, ¿no? Es como agarrar tú como maestro y decirle, tú ven, te voy a enseñar cómo dirigir un poco de fotografía en cine. La fotografía me parece bastante interesante dentro de lo que cabe como un imaginario tan complicado dentro de un purgatorio que podría ser Comala dentro de esta historia. Y entiendo que mucha gente, vuelvo a lo mismo, diga, no, es que no se parece al mundo de Juan Rulfo. No es que no se parezca, es que esta es la interpretación de cómo serían esos espacios de Rodrigo Prieto de la historia de Juan Rulfo. A mí me parecen correctos, en mi cabeza tal vez sí los pude imaginar muy diferentes, mucho más grandilocuentes, y eso es lo único que tal vez sí puedo darle como una pequeña crítica. La cinta no se siente tan grande como debería sentirse tal vez. Yo me imaginaba algo muchísimo más espectacular y no lo es tanto. El CGI a veces se ve un poco adelante, no vamos a decir chafa, decimos adelante como por decir muy obvio, para decirlo de alguna manera, pero tampoco creo que sea un error. Es una producción de Netflix pagada por Netflix, entonces no habría tal vez tanto dinero, pero sí me hubiera encantado verla con más producción, con más dinero y en pantalla grande, que sí llegó a la Cineteca Nacional, eso hay que mencionarlo, pero me hubiera gustado muchísimo más que solamente llegara primero allá y luego a plataformas. Vamos con un apartado interesante porque la música está hecho por la leyenda argentina y ganador de 2 premios Oscar, productor musical, etcétera, Gustavo Santaolalla, que él es el que hizo la música de The Last of Us, Relatos Salvajes, Beautiful, Babel, 21 gramos, Amores Perros, y aparte ha producido discos de Molotov, Fobia, Versus de Garabat, Jorge Drexler, etcétera. Sabemos la calidad que tiene y este sí es un gran apartado que quisiera dárselo como bueno a la película. Es increíble la forma en la que nos aterroriza dentro de este pueblo la música y los acordes que empieza a meter
poco a poco dentro de la cinta. Antes de irnos y de dar una calificación rápida, me gustaría decir que si no has leído la obra y empiezas a ver esta película, probablemente tengas que ir pausándole poco a poco para ir agarrando como el hilo, pero sí puedes hacerlo. Tampoco sientas que es que no conozco la novela, mejor me retiro de aquí. No, dale la oportunidad y probablemente después de ver la película quieras leer el libro. Como calificación, para mí esto es un 7.9 que puede subir también a 8, solamente le pongo 7.9 por las cositas pequeñas dentro de la fotografía que me hubieran gustado más grandilocuentes, pero no son tal cual un error. Es un 8, vamos a dejarlo mejor como un 8. Está bastante bien hecho, bastante bien ejecutado y por favor, vayan a darle una oportunidad y que esperemos ver a Rodrigo Prieto muchísimo más tiempo después dirigiendo.